Bienvenidos a Contraseñas, el camino directo a la otra vida de sus autores favoritos. Nuestro invitado nació en 1963 en la Ciudad de México, que ha recorrido, esculcado, investigado y escrito sobre ella. Las excavaciones del metro le han mostrado una ciudad escondida. Dice que no hay muro en la infancia, por ancho que sea, que no se pueda saltar si uno tiene la fortuna de encontrar a los libros. Y también que la columna periodística que escribe es una adicción. ¿De quién estaremos hablando? Por supuesto, de Héctor de Mauleón. Bienvenido, Héctor, qué alegría. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Feliz de estar aquí. Probarte de todas las cosas que haces y poder platicar contigo. No, encantado. Y remontarnos, bueno, prácticamente al inicio, a esa infancia de la que tú hablas. Dice Borges que todo azar es una cita, nunca he sabido bien cómo interpretarla, pero en todo caso tú naciste en la calle de Amado Nervo, Sí. rodeado de calles que tenían nombres de escritores. Y muy cerca de la casa donde vivió Amado Nervo, de la última casa en la que vivió Nervo, antes de salir hacia la embajada en Sudamérica, en donde muere. En Montevideo, ¿verdad? Se va a Montevideo, pero deja una pequeña casa en la calle de Amado Nervo, en la que viven sus hermanas y en la que se queda la hija de la amada inmóvil. Porque cuando muere la amada de Nervo, él recoge a la niña y la comienza a educar, se acaba enamorándose de ella 10 años después, cuando ella cumple 18, y ella lo rechaza. Entonces él sale a la encomienda diplomática, un poco deshecho por la culpa y por el rechazo, se va enfermo, y a los pocos meses pasa lo de la muerte me entra por los pies, que le ocurre en un hospital de Ya nos estás de hablando de Montevideo. Amado Nervo y no fíjate de ti. qué manera de escurrirse del periodista. Es el cronista, Sí, claro. es el hombre además que sabe de literatura, no solo sabe de la ciudad, ¿no? Pero esta calle estamos hablando de Santa María la Ribera. Santa María la Ribera, sí. Okay. Es la primera colonia que se hace fuera de la traza de lo que es el centro histórico, porque el centro, la ciudad queda como la dejaron los españoles hasta prácticamente mediados, finales del siglo XIX, y a partir de ese momento se comienza a desbordar. Y la primera colonia que se construye oficialmente fuera de la Ciudad de México es Santa María la Ribera, donde llega a vivir Ángel de Campo, por ejemplo, donde vive Doctor Atl después. Es una colonia muy bonita porque estaba formada por quintas de gente rica, pero con el paso del tiempo esas quintas se fueron convirtiendo pues en caserones, en vecindades, etcétera, y se hizo una de las colonias de clase media más animadas y más nostálgicas de la ciudad, esa arquitectura tan antigua, esos lugares llenos de sombra, esas escaleras de piedra con macetas, con helechos. Ay, sí. Ya nos está Pero ¿y cómo llevando? fue la infancia del niño, Héctor de Mauleón, Fue de y de ese la modo. adolescencia en esa calle? En Santa Fue de María ese la modo Ribera? porque era una colonia que había dejado de ser ya la colonia de los ricos, era una colonia venida menos. Estaba cerca de la Normal de Maestros, de la Normal Superior y del casco de Santo Tomás, y entonces era una colonia muy estudiantil, llena de estudiantes y de jóvenes. Era una colonia con cines, el Cine Cosmos, el Majestic, con billares, con la Alameda de Santa María maravillosa, y además con un montón de escondrijos por los que asomaban, o ventanas donde asomaban ancianas de chal, que venían de aquel mundo y que lo hacían todo muy, muy misterioso. Es precisamente la colonia donde pasa el Halconazo de 1971, porque es el corazón del barrio estudiantil de la Ciudad de México, por todas las escuelas que están ahí, y por ahí pasa la manifestación del 10 de junio de 1971, que es reprimida. Nosotros vivíamos a una calle de la colonia, de la calzada México-Tacuba, y entonces desde una ventana vimos cómo pasaba. Yo siempre he dicho que esa fue mi inauguración ante el país y sus instituciones, Claro, ver esa matanza, ¿no? Tenía 5 años. Tenía 8 años. 8 años. Y entonces tu abuelo también es una figura muy importante. Incluso en este hermoso libro, La Ciudad Oculta, hay una foto tuya con tu abuelo que me encanta. Él trae su pañuelo, es muy elegante. Había una tradición en la avenida San Juan de Letrán, no sé si la recuerdan, que eran los fotógrafos del peatón. Tú ibas caminando por ahí, te tomaban una foto sin que te dieras cuenta, y era como parte de la aventura urbana. Sí. En todas las casas de mi tiempo había una foto de esas, Sí. o varias fotos, ¿no? Estaba toda la familia retratada, y pues en esa foto yo tenía 1 año, 8 meses, algo así. Me llevó a pasear al centro, no sé, y tomaron la foto, entonces la foto ahí se quedó, y para mí significa mucho porque la leo como mi primer paseo por la Ciudad de México.
Y además él fue el que te enseñó muchas cosas, ¿no? Sí, me abrió las puertas del pasado, me abrió las puertas de los libros, del cine. Él era un fanático del cine, en un tiempo en el que para ir al cine había que ir a los cines. Entonces él entraba a diario, buscaba, era capaz de atravesar la ciudad para ver la película que estaba esperando desde hacía 10 años, como era antes. ¿Te acuerdas esas colas que se hacían, que daban vuelta? Sí, Porque la veías ahí y probablemente no volvía a aparecer o no volvía a llegar el rollo en años. Y entonces él pues iba a diario al cine, vivía como en el mundo del cine, vivía en un mundo de libros, vivía muy torturado por el pasado. Es algo que ahora ya comprendo, porque me llamaba mucho la atención que cada que yo paseaba con él había 2 viajes, 2 recorridos, lo que estábamos viendo y lo que ya no estaba. Iba indicando todo lo que se había ido con una nostalgia infinita, y esa nostalgia ya la comienzo yo a sentir cuando paso por esta ciudad y ya no la reconozco, ¿no? Claro. Ves esquinas que se fueron, ves lugares que ya se perdieron, y pienso un poco en lo que él contaba. Claro, le tocó vivir transformaciones pues, tremendas. Él fue un niño del porfiriato, imagínate todo lo que significó la llegada del cine, la llegada del auto, Claro. la llegada del hombre a la luna, la llegada de la televisión, etcétera. Pues, fueron transformaciones inmensas, un poco lo que vemos nosotros con todos los avances tecnológicos. Eso te iba a decir, no menos grandes que las que te tocaron a ti, las que nos han tocado a nosotros, Pero porque no son sé por qué vertiginosas. pienso que el siglo XX fue más dramático en eso, ¿no? Porque pensamos Del en radio el avión a- y pensamos en al el jet. cine y pensamos en el coche. Sí, pero simplemente ahora con todas los dispositivos digitales, la capacidad de llegar incluso hasta la última parte del cerebro. Pero antes de llegar ahí, y de la memoria y de la imaginación, hubo otra figura en tu vida, tu amigo, Esteban Alatriste, que te orilló Sí, claro. primero a que conocieras los libros en la biblioteca de tu escuela y después presentándote a Salgari. Pues es un compañero de la Verne. secundaria con el que Sí. tengo una deuda inmensa, porque Sí. él fue el que me descubrió la biblioteca de la secundaria. Sí. Él fue el que me mostró los primeros libros que había ido a sacar ahí, y que eran las novelas de Salgari, del Corsario Negro, y toda esa saga maravillosa, que es una de las, yo creo que es una de las grandes cosas que me han pasado en la vida, descubrir esa saga, descubrir ese escritor, descubrir ese personaje, y a partir de él comenzar a perseguir pues a todos los héroes juveniles o de la adolescencia, pasar a Verne, pasar a los Tres Mosqueteros, conocer a Milady de Winter, y meterse por ese camino. Bueno, desde luego, el hallazgo inolvidable de Sherlock Holmes, Ay, sí. los relatos de Edgar Allan Poe, todo lo que estaba en una pequeña biblioteca de secundaria y que de alguna manera le debo a este compañero. Y eso quiere decir que era una buena biblioteca, ¿no? Sí, era una muy buena biblioteca. De hecho, había unas novelas de una escritora inglesa que nunca he sabido quién es, no he podido recordar su nombre, ni las he vuelto a encontrar, pero contaban las aventuras de unos jóvenes, y las novelas pasaban en las vacaciones de verano, cuando no estaban en la escuela, se volvían a juntar y les pasaban cosas donde había crímenes y tenían que hacer 1000 cosas para que además sus papás no se dieran cuenta. Eran muy divertidas, nunca las he vuelto a encontrar. Pero vamos a encontrar nosotros mucho más sobre la vida del escritor, del cronista, del periodista Héctor de Mauleón. Quédense con nosotros. Estamos de nuevo en Contraseñas, y qué bueno que ustedes regresan también con nosotros, con Mónica Lavín y con el escritor Héctor de Mauleón. Yo sabes lo que quiero saber, Héctor, este paso que siempre es muy misterioso, ¿no? En la vida de todos los escritores, es de la lectura. ¿En qué momento empieza a ganarte el deseo de tú inventar historias y luego de volverte periodista? Pero empecemos por la invención de las historias, Sí. ¿no? Eso, fíjate que para mí fue muy rápido y tuve mucha suerte, porque tuve ese impulso desde muy niño. No tuve que elegir como los otros que quieren ser policías, médicos, etcétera. Yo desde muy pronto me sacudió de tal manera la pequeña biblioteca que había encontrado en la casa de mi abuelo, la biblioteca que luego encontré en la escuela, etcétera. Me sacudieron de tal manera que siempre tuve el impulso de hacerlo, y de hecho pues comencé a hacer cuentos muy, pues un poco plagiados y un poco muy precarios, a los 10, 11 años, ¿no? Eso me marcó para siempre, y de hecho también por eso me volví periodista, porque
hacer periodismo era una forma de vivir, de escribir, que era lo que he hecho toda mi vida, y en un mundo donde es muy difícil vivir de los libros, el periodismo era una salida increíble porque te permitía ver tu nombre impreso en letras de molde, te permitía estar un poco en la jugada de lo que estaba pasando en la vida pública, pero al mismo tiempo te obligaba a pasar horas investigando y escribiendo. Claro, se escribe de una manera muy peculiar en las redacciones de los periódicos, ¿no? Porque tiene que ser todo sobre la marcha, lleno de ruido, todo el mundo hablando, con las máquinas de escribir que te deben haber tocado todavía, claro, ¿verdad? La Olivetti, la Remington. Yo creo que eso ya cambió, porque ahora son silenciosas. Sí. El teclado ya no hace tanto ruido. Los teléfonos pues ya vibran, etcétera. Y esas redacciones viejas eran de verdad maravillosas porque entrabas y era un estruendo, te recibía como una sinfonía de unas máquinas que eran como tanques de guerra que sonaban. Andaba gritando el jefe de información pidiendo que le mandaran los adelantos. No te dejaban acabar la nota. Sacabas la primera hoja del rodillo y la recogían y se la llevaban para que la empezaran a corregir. Eran redacciones como más vivas, siento. Fueron más desapareciendo. De contacto humano, ¿no? Porque ahí estaban. Bueno, yo me acuerdo mucho cómo contaba García Márquez que la mejor zona de las redacciones en las que él estuvo era donde estaba la máquina del café, porque ahí llegaban todos los periodistas al chisme y ahí era la verdadera universidad de la redacción, ¿no? Y empezaste en la revista Contenido, ¿no? Porque hay un arco de la revista Contenido a ser subdirector de Nexos, a ser colaborador del Universal permanentemente y de la tele. ¿De qué escribías en la revista Contenido? Era una revista que era como la imitación de Selecciones a la mexicana, ¿no? Una revista que Armando Ayala Anguiano hizo en 1963 y que fue muy, muy exitosa. Entonces, para mí fue una gran escuela porque Armando Ayala y Luis González O'Donnell, el subdirector, eran excesivamente rigurosos, te pedían 3 fuentes para publicar cualquier cosa y eran puntillosísimos con la redacción. Te regresaban 1000 cosas tachadas, 1000 veces tachadas las páginas, etcétera. Y eran reportajes de vida cotidiana, reportajes de política, reportajes policíacos, reportajes de cultura. Había juntas en las que tú podías proponer lo que fuera y si los convencías te lo dejaban hacer y si no los convencías ellos te encargaban algo que tú no te imaginabas y que era una enseñanza durísima. Yo hice reportajes de crímenes así espantosos, de narcotráfico, pero también pues escribí sobre Madame Calderón de la Barca, sobre la primera tablilla sumeria que contaba una epopeya, porque era una revista pues como de consumo cultural muy variada, entonces estaba abierta a muchos temas y eso era maravilloso porque te dejaba meter, no te encasillaba en una sola cosa, sino te dejaba transitar por muchas zonas, ¿no? Y ahí está ya el Héctor de Mauleón que después va a escribir sobre sus 2 pasiones, una es la ciudad oculta, la Ciudad de México y sus meandros, y la otra es lo periodístico, lo que ocurre. Pero antes de aterrizar en eso, yo quiero hablar también del Héctor de Mauleón, que fundó 2 suplementos, porque a mí me tocó la fortuna de que me invitaras a participar me acompañaron las dos. Las dos. Sí, gracias. ¿Cómo fue para ti dirigir esos suplementos? Sobre todo el segundo, Confabulario, que fue tan leído. Que está vivo además, ¿no? Sí, claro. Fíjate que fue mucha suerte, porque yo había estado muy cerca del suplemento de La Crónica que dirigía Rafael Pérez Gay. Sí. Cuando yo era coeditor de Cultura y luego coeditor de Cultura del periódico La Crónica, Rafael hacía el suplemento cultural que se llamaba La Crónica Dominical. Entonces, pues como siempre fuimos muy amigos, yo era como pues un agregado del suplemento, no estaba en nómina o no tenía un cargo fijo, pero siempre andaba ahí con ellos haciendo el suplemento. Me aprendí mucho y como que le agarré el caminito. Y cuando hicimos el periódico El Independiente no tenía un suplemento, le propuse al director hacerlo y aceptó. Entonces comencé a buscar a los colaboradores que nos iban a acompañar. Carlos Monsiváis estuvo en el primer número. Fue un suplemento al que le fue muy bien. Le fue tan bien que cuando Monsiváis habló con los dueños del Universal y les dijo que era inaceptable que un periódico tan influyente no tuviera un suplemento cultural, vieron el modelo que estábamos haciendo en el Independiente y me invitaron a hacer Confabulario, que fue un suplemento. Yo estuve 4 años haciéndolo, pero fue un suplemento que muy rápido se metió como en
en la conversación, se volvió Sí. como una especie de referente, porque era un suplemento muy abierto. Hubo 400 autores que desfilaron por ahí, no eran las capillas o los grupos Sí, sí, culturales sí. peleándose Claro. y echándose mezquindades, sino tratamos de hacer una cosa por la que sí pasara un registro de toda la actividad literaria y cultural posible en México. Entonces, tuvimos 400 firmas publicando ahí, y era un suplemento muy vivo, muy divertido. Había una sección de mala leche que se llamaba La Silla Eléctrica, Sí, es que era de cierto. crítica cultural, que era muy divertido hacerla. Y que está muy bien que exista, ¿no? Sí, claro. Y un suplemento con un director tan provocador, porque yo me acuerdo la polémica en la que entramos varias escritoras sin proponérnoslo sobre Rayuela, cuando nos preguntaron si todavía nos parecía vigente, si era el libro además de nuestra formación. Casualmente dijimos que no, ninguna de las que participábamos, ni Cristina Rivera Garza, ni Ana Clavel, no me acuerdo cuántas más, y se armó una polémica fortísima, porque Rayuela sigue siendo el libro de iniciación para muchos lectores, pero a nosotros nos parecía pues, que la maga era muda, que, ¿no? Que Oliveira era machista, qué sé yo, teníamos reparos. Oye, y me llama a mí la atención cómo por lo que nos cuentas, cómo has podido combinar tu trabajo como editor, como director editorial, como abriendo estos espacios, lo mismo en Nexos, con tu pluma, con el trabajo tuyo, porque lo has hecho. ¿Y qué gozas más? No, o son perfectamente combinables. No, lo del suplemento de verdad fue una aventura. Esos dos suplementos, pues fueron toda una aventura espléndida, formidable, hacerla. Pero además me permitía escribir porque había tantos temas o se nos ocurrían tantas cosas que siempre había la oportunidad de hacer unas cuartillas sobre un tema determinado, y eso era muy estimulante, siempre poder participar de la conversación pública, y más si esta provocaba tanta irritación, porque era un suplemento que irritaba mucho. Entonces esa provocación pues era muy estimulante. Con el paso del tiempo apareció el problema de la violencia en el país, y yo sentí que había que dejar un registro desde la crónica de lo que estaba viviendo México, porque era algo que no se había visto jamás. Cada vez era más oscuro, cada vez era más siniestro, cada vez era más violento, y yo sentía que como cronista podía yo voltear al siglo XIX y seguir haciendo crónicas históricas, o podía hacer crónicas del virreinato, pero que esto sí exigía una especie de compromiso periodístico, intelectual, etcétera, de dejar un registro del horror, no solamente de las maravillas de una ciudad que tiene 6 siglos de haber sido fundada, sino de algo que no había pasado por las calles jamás. Entonces comencé a acercarme a esa zona, hice la primera crónica en el 97 sobre eso, y pues desde entonces pues he tratado como de ir registrando el descenso, la destrucción del tejido social en México, y de los horrores del sentido de humanidad, ¿no? De la deshumanización en la que estamos metidos. He podido hacer ya 2 o 3 libros sobre eso. Vamos a seguir hablando sobre el humanismo, sobre el lado contrario, que es el registro, la literatura, la memoria de lo que es este país, de lo que somos, con Héctor de Mauleón. No se vaya. Estamos de vuelta aquí en Contraseñas. Se van a voltear los papeles. Me toca a mí hacerles un par de preguntas, o una pregunta a Rosa Beltrán y a mi querida Mónica Lavín. Y yo quisiera que fuera precisamente en relación a lo que estamos hablando. Estamos hablando de un país tomado, invadido por la violencia, un país en donde la vida para las mujeres se ha vuelto complicada, totalmente en riesgo. Yo quisiera saber si esto afecta de alguna manera su literatura, si las como escritoras las confronta a una realidad determinada. Claro que sí. Yo creo que sin duda nos confronta, nos compromete, nos hace ver. Por ejemplo, yo en la novela que estoy por publicar, o la más reciente, el tema se metió. Es decir, una chica que que va a tener una hija y se pregunta, ¿voy a tener una hija para el horror? Y entonces hay un planteamiento entre generaciones diciendo,
nosotros no pensábamos así cuando teníamos hijas, pero las hijas que ya son madres, claro que están viendo un panorama de susto y desde la narrativa yo creo que inevitablemente son los temas que aunque no te propongas, ahí están. ¿Es posible que las realidades impregnen los temas Más bien es literarios? imposible que no suceda eso. Nos cambió la vida, Héctor. Nunca habíamos vivido un país como este. Aunque habíamos vivido otras formas de violencia y algunas soterradas, por cierto, esto que se está viviendo ahora es inenarrable para cualquiera y pertenecemos a una generación cuyos hijos y la gente que vive alrededor se va. Antes no se iban del país, antes te decían, ¿y qué se le perdió por allá cuando te ibas a otro país, no? Por supuesto que tiene que estar presente en lo que escribes de manera inevitable. En el caso mío, la novela Efectos Secundarios es eso. Es alguien que se dedica a la literatura, que está hablando de literatura, está hablando del absurdo kafkiano, de la realidad y de pronto el todavía mayor absurdo de las cabezas, de los descabezados, de los muertos, de la contabilización de cabezas ya no periodísticas de las otras, se mete a la literatura. Yo estaba al mismo tiempo viviendo una realidad terrible que tenía que ver con eso. Y finalmente cuando leí a Nelly Campobello y la releí me di cuenta de que es una realidad tan o más violenta que la que a ella le tocó y que en efecto cuando no nos queda nada todavía nos queda la literatura. Claro. Sí, es interesante cómo esos escenarios terminan trastocando el curso de las letras de un país. La novela de la Revolución es esa. Sí, es cierto. Pasaron 6 años para que apareciera Los de Abajo. Y a partir de ese momento se comenzó a hacer una narrativa que venía precisamente de la violencia de los campos incendiados, que iba encontrando las grandes matanzas y los grandes crímenes de Estado hasta llegar a La sombra del caudillo, que sería como el momento. Muchos de los autores que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos, sobre todo generaciones más jóvenes, es el tema. El tema está, o sea, sí hay un bloque ya muy claro del tipo de temas y preocupaciones que están apareciendo en la narrativa. Sí, el tiempo hablará de esta literatura del dolor, ¿no? Porque ya no es el tema del narco, como fue en los 90s y 2000. No. Esa fue la puerta de entrada a una realidad y a un mundo que ya es mucho más oscuro, es mucho más siniestro. Es una violencia que ha aparecido en el país que yo no sé dónde la teníamos escondida. Sí. No creo que sea algo que surgió por generación espontánea, era algo que estaba aplastado, soterrado, pero que seguía enterrado y vivo. Bueno, en esa ciudad oculta, perdón, sí, te interrumpí sin querer, pero bueno, es que claro, desde nuestro pasado prehispánico siempre ha estado presente ese elemento violento. Lo que pasa es que tendemos a pensar que hubo grandes periodos de paz, porque el discurso oficial así era cuando nos tocó a nosotros leer los libros de texto en la primaria, pero siempre ha habido estos estallidos y después vuelve a haber una relativa calma y otra vez regresa el estallido. Sí, yo querría, o sea, me intriga mucho, escribes tu columna 4 veces a la semana. Sí, qué cosa. Y bueno, este es el tema es este México negro que nos va minando también esa luz que queremos seguirle encontrando todos los días y a la ciudad misma y al país. ¿Cómo le haces anímicamente? O sea, ¿cómo es tu trabajo y cómo es tu trabajo también emocional para poder... a lo mejor escribir es una forma de ponerlo y entonces hay una sensación de que estás dándole una cara. Escribir es una forma de sacarlo, ¿no? Pero yo sí siento mucho la necesidad de acercarme a la literatura. Por ejemplo, o sea, tengo que leer literatura diario, un tiempo, unas horas, una hora y media, como un mecanismo de resistencia. Claro. Psicológica, interior, pero creo que el momento de escribirlo ya lo estás, de alguna manera ya lo estás dejando ir. Oigo muchas cosas, hablo con mucha gente, veo mucho dolor, he palpado dramas tremendos de personas que han vivido lo indecible en este país y es difícil regresar arrastrando todo esto, pero de alguna manera al escribirlo eso cobra otra dimensión, pasa a formar parte de otra cosa y de algún modo se va, ¿no? Claro. Y
Hay un Héctor que logra conciliar estos dos mundos en los que pareces estar escindido, porque por una parte está tu columna, está tu actividad enorme en Twitter, ¿no? Estás tú, el periodista que está opinando siempre, que está registrando el país desde ese punto de vista, pero está también este cronista, el de la ciudad oculta, el que logra ver momentos que tienen que ver con formas de vida y conducta de otras épocas, no siempre dolorosas, no siempre violentas, ¿no? Me imagino que Fíjate esto que también... esa viene una oportunidad increíble para eso, porque se van a cumplir 500 años Sí. de la refundación de la Ciudad de México, de la caída de Tenochtitlan en 1521, es decir, en 2 años estaremos celebrando los 500 de eso y el surgimiento de la nueva capital, de la nueva ciudad que surge a partir de este momento y cuyas historias nos empiezan a acompañar, porque la ciudad fue trazada por un geómetra que venía con Cortés. Increíble eso. Desde el primer momento hizo el mapa de unas calles que no han cambiado ni en su anchura ni en su largo. Entonces trazó el escenario por el que iban a transcurrir las vidas de 500 años, o de 600 años de generaciones de mexicanos. Sí, qué maravilla. Y todos esos rincones están cargados de historias, porque la ciudad se transforma, va cambiando, los edificios se van destruyendo y van desapareciendo, pero siempre queda una huella, siempre queda una señal de algo que quedó atrás. Es una ciudad cargada de signos. No, sí, es una maravilla leer los 2 tomos de La Ciudad Oculta, porque está todo este gabinete de curiosidades, esta información, esto que da sentido a cada uno de los pasos y recorridos por los que tú nos llevas también en el programa de televisión desde hace 10 años, caminando por todos lados en El Foco, ¿no? Sí, y son historias que no son las típicas, no las hemos leído antes, tú las has ido a buscar a la hemeroteca, eso es lo fascinante. Algunas en la hemeroteca y otras en libros pues, que ya no están como muy accesibles. Hay libros maravillosos, pero nada más que tienen un párrafo que vale la pena y lo demás son información pues, del siglo XVIII que ya no tiene mucho sentido. Pero esa gotita de oro que queda, sí vale la pena como irlas rescatando y metiendo en una cajita que va a formar otro libro, ¿no? Y es una maravilla sentir el amor por la ciudad que tienes, como también Salvador Novo, a quien citas, tenía, y hay que leer La Ciudad Oculta, además de seguir al periodista Héctor de Mauleón en medios, en Twitter. Es una pena que se haya terminado el programa, querríamos platicar con él por siempre, pero bueno, vamos a seguir esta plática a través de sus libros. Por lo pronto, La Ciudad Oculta, los tomos 1 y 2. Héctor, muchísimas gracias. Les agradezco por estar muchísimo con la nosotros. invitación, Rosa. Mónica, muchas Ay, encantadas. Nos vemos en el próximo Contraseña.